Totalmente, porque a partir, Paula lo relativiza y está bien, pero tiene que ver, me parece, también con haber puesto arriba de la mesa un tema como el de República Ganadera. Si querés contanos qué fue lo que pasó ayer y también durante la tarde, cuáles fueron las repercusiones. Bueno, ¿no? Hicimos el informe poniendo un poco al día la situación de la investigación en República Ganadera, tanto en lo que es lo concursal como lo penal, y una cosa está relacionada con la otra, ¿no? Porque, como decíamos ahora en el pase, en lo concursal se puede llegar a una decisión que es clave el 30 de septiembre, si es que la mayoría, el 50% o más de los damnificados, acepta firmar un acuerdo que propone República Ganadera y que básicamente genera un fideicomiso a 10 años que, con el mismo modelo productivo que fracasó, pero sin los dueños de República Ganadera y sin todos los administrativos en el medio, bueno, recuperar ese dinero o lo más posible del dinero invertido y perdido. Estábamos hablando de unos 90 millones de dólares, ¿se acuerdan? Y más de 1.400 afectados, ¿no? Y más de 1.400. Entonces, entre los 1.400 hay un grupo que es pro acuerdo y otro grupo que es anti acuerdo, digámoslo así, ¿no? Los que son pro acuerdo dicen, bueno, ya la liquidación no me va a dejar nada, si se liquida la empresa, ¿no? Que es otro de los escenarios posibles, no me deja nada concreto, prefiero apostar a esto, un acuerdo que no se llegó a un acuerdo de estos en ninguna de las causas de los fondos ganaderos que estuvimos conversando ayer. Entonces, algo particular. Y bueno, ver la chance de que se nos devuelva algo. Y confiar en lo que se está planteando. Claro. Que en realidad no hay muchas dudas, ¿no? De los supuestos en los que se basa ese modelo, cómo se va a lograr esa rentabilidad tan alta en 10 años. No cierran mucho los números. Pero bueno, hay gente que prefiere confiar en eso, y ayer escuchábamos al doctor Carlos Esponda, del estudio de Otay Esponda, que son los grandes promotores de esto. Y bueno, después están los que no están de acuerdo, los que desconfían, los que dicen no hay chance de que esta plata vuelva a mi bolsillo y prefiero entonces la justicia penal y prefiero verlos presos. Hay mucha gente que piensa así, y lo cierto también es que ellos y muchos de sus abogados dicen, si se llega al acuerdo que proponen los de República Ganadera, Dota y Esponda, etcétera, es muy probable que la situación penal de esta gente mejore. Claro. ¿Qué significa eso? No lo sé, hay que ver hacia dónde va la fiscalía, pero podría llegar desde no prisión efectiva hasta penas menos importantes de tiempo. Hablamos de penas que, en el caso de que se configuraran todos los delitos que se le podrían llegar a atribuir según lo que se ha investigado, podrían ser de 20 años. Perdón, esto no lo dice Fiscalía. Sean menos. Igual, esto no lo dice Fiscalía, lo dice Dota y Esponda. Exacto, ¿no? Con la Fiscalía no hablamos, la Fiscalía ha sido súper hermética, y los abogados tienen matices. Algunos dicen, esto sí va a incidir seguro, otros dicen, la vía penal y la vía concursal va por otro lado, así debería ser, sí, así debería ser, pero chiquilines, todos sabemos que no es así. La situación procesal va a mejorar en el caso de llegar a un convenio. Di, padre. Ayer, ¿qué tal? Buen día. Ayer, hablando con un abogado, me decía que en el mundo está caminando por un sendero que no sería el más de la justicia con la venda en el ojo, ¿no? En donde se prioriza, por lo que contaba Paulita, si hay posibilidad de que el imputado pueda poner una monedita de lo que estafó, la pena para él, es más, la posibilidad de que no apareciese en un juzgado está en el horizonte. Está pasando en la Argentina hoy. Valorar los acuerdos por encima de lo penal. Benito Roggio está dispuesto a poner 4 millones y medio de dólares para que no se lo cite y no se lo lleve a una audiencia pública por el caso Cuaderno. Son cosas distintas igual, porque esto que vos decís es ellos poniendo plata para zafar, digamos. Lo que se está planteando en República Ganadera es, hagamos que este negocio que se desvirtuó funcione. Claro. Bien, sí. Para tratar de recuperar la mayor plata. Para tratar de recuperar plata. Pero la mejor. Plata que se perdió, la perdés del todo, digamos, ¿no? No se seguiría investigando cuál fue la ruta de ese dinero que se perdió. Sigamos la cronología, ¿está? Estuvimos hablando, estuviste haciendo este informe. Hay algunos detalles más que no contamos en el día de ayer, por falta de tiempo. Bueno, ayer tuvimos que correr porque era un informe largo y bueno, los tiempos conspiraron, pero por ejemplo, Martín Friedman del estudio Ferrer fue uno de los audios que no llegamos a escuchar.
Él es uno de los abogados de Ferrer, estudio grande, que tiene unos 100, 120 damnificados. Es uno de los que se opone al acuerdo, ¿tá? Y coincide sobre todo en que esto de que podría afectarse la vía penal, y me parece que vale la pena escucharlo. A ver, dale, ponelo. Desde el punto de vista de la acción penal, lamentablemente sí es cierto, o hay otros casos similares que han tenido mayores avances. Yo entiendo que República Ganadera quedó un poco eclipsado por Conexión, que tiene bastante más ruido y además hay bastante más gente involucrada, pero las cosas avanzan y en algún momento más corto o más largo va a haber un avance. También hubo un cambio de fiscalía, un tema de competencia que también por ese tema procedimental demoró, pero bueno, la fiscalía ya con el caso Larrarte, con el caso de Conexión, con un caso anterior de Winans, ya tienen bastante expertise en este tipo de temas. Entonces creo que todo el camino recorrido también va a ayudar a que las preguntas sean más precisas. Yo creo que el convenio puede tener alguna incidencia en la esfera penal, más allá que técnicamente son ámbitos diferentes. Creo que puede tener alguna incidencia. No es lo mismo juiciar a alguien que no tiene un acuerdo con sus deudores que a alguien que sí tiene un acuerdo. Más allá de que la conducta es la misma, desde el punto de vista subjetivo eso incide. Ahí estaba, ¿no? Desde el punto de vista subjetivo, más allá de que deberían ir, digamos, separadas las dos esferas, lo penal y lo concursal, obviamente va a incidir en el fiscal Alejandro Machado si tiene un acuerdo sobre la mesa o no. ¿Cuándo se va a saber eso? El 30 de septiembre. Las mayorías no están claras. Ayer decíamos que la gente de Dota y Esponda habla de más del 40% de adhesiones, necesitan más del 50%. Entonces, ¿qué están haciendo? Están haciendo una llamada uno por uno para explicarles el acuerdo desde su punto de vista, qué implica. Los que son antiacuerdo dicen, les están queriendo llenar la cabeza, y todo ese caldo de cultivo está en estos días. En el medio de la síndico, Samira Ayul, que es una mujer que no habla con nadie, ni con los abogados, ni con los damnificados, ni con los periodistas, tiene que dar el visto bueno a ese acuerdo. No solo alcanza con las adhesiones, tiene que darle el visto bueno la síndico que está manejando esta empresa, que está vendiendo ganado, porque, hay ganado que si no lo venden se muere, etcétera, ¿no? Se está ocupando de lo más urgente de la empresa y aún así está saliendo muy caro, $300.000 hablábamos ayer, mantener la empresa abierta, se están yendo los activos mientras está toda esa situación. Entonces muchos dicen, bueno, que se resuelva ya y que se deje de fugar plata. Si no, cuando corre el tiempo, esos activos no se van a poder preservar. Exacto. Pero me hace acordar la reunión que tuvimos allí en el Club de Pesca, donde el contador decía que esto es lo que estoy viendo acá, hablando de Conexión Ganadera, ¿no? Es algo que es inllevable. Y por el otro lado, Carrasco diciendo de que estamos frente al mejor negocio ganadero de la historia. Bueno, entonces hay puntos de contacto. Totalmente. Sobre el tema de qué tan bueno es el negocio ganadero, me recomendaron hablar con un ingeniero agrónomo especialista en temas de cría de ganado. Hablé con él, no pude concretar la grabación de la llamada, pero bueno, de todas maneras ayer nos quedaba también en el tintero profundizar desde ese punto de vista y comentar que, por ejemplo, hay los entendidos dicen que el agro da máximo 5%, un 4 o 5% de rentabilidad. Si eso es todo el negocio, Claro, eso no explica, el 10 eso lo explica, o el 11. O el 8 como base. Vaso explicaba una cosa que llevó varios contadores al estudio de Vaso, y Vaso lo explicaba de forma bastante lógica. El negocio del agro da entre un 4 y un 5%. Todo el negocio, todo el negocio ganadero. Vaso lo que hacía, y lo que decía hacer, era ser quirúrgico, ir a esto solito. Yo todo lo otro... En toda la cadena, claro. Todo lo otro a mí no me sirve. Claro, yo quiero solo lo a que esto. da más alto. Y entonces ahí, en su primer momento, que eso lo tengo constatado, en los primeros 10 años de Conexión Ganadera, los números daban. Y daban un 8%. Porque eso es lo que te vendía como renta estable. Claro. O sea, la gente de campo lo que te va a decir, el campo da un 4, un 5. Bueno, todo. Una de las cosas que decía que me quedó en el tintero ayer es el informe que contrató Cecilia, una de las damnificadas que escuchábamos, que decía, bueno, con este convenio no me están convenciendo, quiero que 2 especialistas, y contrató a 2 mujeres ingenieras agrónomas para que le analizaran lo que se estaba proponiendo. En definitiva, la viabilidad productiva y económica del acuerdo. Compartió con nosotros el informe y ahí voy a leer algunas de las conclusiones mínimas. Dice, los supuestos de producción no son compatibles con las condiciones agroecológicas reales del norte del Uruguay, ni con la estructura de costos que implica un sistema extensivo de cría con altos niveles de carga animal. También dicen que el proyecto carece de soporte técnico, subestima costos críticos como suplementación y arrendamientos y omite consideraciones indispensables como la disponibilidad forrajera en escenarios de sequía.
Además, los niveles de productividad proyectados, particularmente en cuanto a preñez y eficiencia de conversión del capital, no son alcanzables según datos objetivos de instituciones nacionales y experiencias comparables. Y lo último que dicen es, de ser aprobado este convenio, se transfiere el riesgo total del fracaso productivo a los acreedores y compromete seriamente las posibilidades de recuperar el capital invertido. Por tanto, se recomienda su rechazo categórico. O sea, no puedo recuperar el capital y encima puedo quedar endeudado. Lo más increíble sería que alguno de estos cráneos de los bonos ganaderos te termine pidiendo plata, ¿no? Para volver a bueno, a partir de esto que comentábamos de este informe, ayer a eso de las 3 de la tarde cae en la casilla de correo de todos los abogados de los damnificados una citación de Fiscalía que dice, estimados doctores, a solicitud de la Fiscalía Penal de Delitos Económicos y Complejos de primer turno, se envía al presente a efectos de convocarlos a esta sede para mantener una reunión con el equipo fiscal el día jueves 2 de octubre, o sea, 2 días después de la Junta de Acreedores, a la hora 11, respecto al caso del asunto que es República Ganadera. O sea, se movió un poco la cosa. Se movió. Pero también hay que tener en cuenta que el fiscal, al poner esta fecha, está diciendo vamos a ver qué pasa el 30. O sea, posterior al acuerdo. Vamos a ver que muchos de los créditos que andan por ahí todavía no han sido verificados. Para mí el plazo lo último eran los primeros días de septiembre. Eso en conexión. En República Ganadera se verificaron los créditos. Eso es lo que me decías ayer, contando. Pero fue una cosa rarísima, porque invitaron justamente a verificar créditos, muchos lo hicieron, y la síndico, por algún motivo que desconocemos, terminó considerando todos los créditos se verificaron o no. Todos los que dijeran. Hizo una gran bolsa y metió todo. Metió todo en la misma bolsa. Sí, cosa que fue muy resistida, obviamente, por muchos de ellos. Pero bueno, no se sabe mucho por qué lo hizo. Pero estamos hablando de esto porque es la estafa más grande de la historia del Uruguay, ¿no? Es superior a Madoff en relación a la población, ¿no? En proporción. En proporción. Es impresionante. Y esto no termina acá. Señora, van a seguir. Va a haber más todavía. Va a haber más caídas. Pero a mí lo que me llama la atención es algunas posturas tipo yo quiero que se pudran en la cárcel estos que me estafaron, ¿no? Y realmente lo que todos pretendemos los damnificados es poder recuperar algo, ¿no? Y yo el canje psicológico, ¿no? De decir, los veo presos y me siento más feliz o más satisfecha. Me parece que no va por ahí. Tampoco me parece que esté bueno que si largan una monedita se les vuelva más light la condena, ¿no? Pero habría que buscar un mix. Aquellos que hayan... El Lobo de Wall Street es una película que es realmente interesante para entender un poco todo este tipo de estafas piramidales, ¿no? Más allá de la de Madoff, ¿no? Pero ni el Lobo de Wall Street fue tan criminal como esta gente. Porque... consiguiendo inversionistas hasta último momento, eso es mortal. Eso es horrible. Tengo dos casos, a mí me contaron dos casos. Volvemos a lo mismo, nosotros tenemos mensajes, mensajes que esos mensajes que vimos todos, o sacar el equipo, muestran que claramente esa intención, ¿no? De hasta último momento. Tengo dos casos que me contaba Decia, que son damnificados de él, que entraron en la estafa 2 días antes de que se presentara la solicitud de concurso, tenemos con 30 y con $50,000, y que les, como no estaban convencidos, les mejoraron las tasas para que entraran. Claro. Es increíble. Pero vos sabés que el Lobo de Wall Street, que supo dar charlas en Conrad, como diría Bercho, por lo menos te decía que, y además muchos de los damnificados que conozco dirían, sí, me sirve. Te decía, yo la guita no te la puedo. No, te decía, bueno, quiero sacar la plata. Lo llamaban y querían sacar la plata, ¿no? Si vas a sacar la plata, qué lástima, le decía. Justo que ahora. Justo, ¿cuánto estaba pagando? ¿El 8? Yo que te pensaba dar el 12. Y tú dices, ¿me vas a dar el 12? Y sí, bueno, pero llévatela. Dice, no se lo dejala. Tomá 400 más. Martín, querido, con esa actitud, ¿a vos te parece que hay gente que no quiere verlos presos? Claro. No, pero Pepe, lo que te digo es que mucha gente, conociendo esta realidad, puede pensar, dice, y que me sigan pagando los intereses, si yo no voy a ver más el capital. O sea, con la promesa de que, bueno, si esto se llega de alguna manera a levantar, vas a poder recuperar tu capital. Y está pasando, señora, con otros tipos de inversiones que no son bonos ganaderos, que no le están pudiendo devolver el capital. Porque hay un detalle más de todo lo que pasó en la jornada de ayer, que es una llamada que recibiste en la tarde. Sí, ¿verdad? Ayer en la tarde-noche se contactaron conmigo del estudio de Dota y Esponda, precisamente el abogado Sebastián Dota. Ayer, si se acuerdan, pusimos al aire un audio de Carlos Esponda
responda, Sí. que en realidad hablaba con valor agregado y que me parecía bastante elocuente cómo planteaba la defensa del convenio. Pero bueno, Sebastián Dota diciéndome que mucho de lo que decíamos en este informe no era verdad y que él quería dar su versión. Por supuesto que va a tener su lugar Totalmente. la versión de Sebastián Dota, que bueno, que al quien le ofrecí una llamada con una entrevista grabada, primero lo va a considerar a ver los términos, pero ¿Y te dijo bueno. algún detalle de qué era lo que No. Ni un No. detalle de lo que dijimos que no era No, verdad? lo único que te puedo adelantar, y lo dejamos por ahí, es que él habla como de una especie de, un poco lo que les decía, eso pro acuerdo, antiacuerdo, se ha generado un caldo de cultivo ahí en Y el bueno, que es lo muchos que estamos desconfían diciendo. del otro y hablan de intereses ocultos y que se está Sí. afectando más a gente que ya está muy afectada, y quién es el verdaderamente bueno detrás de todo esto, y bueno, hay que ver. Pero era importante también contar, ¿no? Lo de la llamada Sí, de porque, Dota, porque habla también, ¿no? El informe circuló muchísimo. Bueno, hay alguien que manda, vos, se escucha todo el mundo, levantó medio pero el informe de ayer con Bendy inclusive, se ve que es tu parte también. Ese es la voz. Dios mío. 9 de la mañana, Darito, 41 y una minutos. cosita Dale. más, perdón. Esto que decíamos de que se cite a una reunión, nos encanta a nosotros, porque en definitiva el periodismo termina moviendo cosas. Totalmente. No es el objetivo que tenemos. Nuestro objetivo es informar. Claro. Pero en una fiscalía sobrepasada como la que tenemos en Uruguay, en la que hay 12 carbadientes para atender Sí, sí. Y gente que no 10.000 quería- causas. y gente que no quería agarrar esto, ¿no? Poner sobre la mesa todos estos elementos, y ahí Totalmente. va, 2 fiscales que se han peleado por ver quién no la agarra. ¿Quién no la agarra? Bueno, nada, esto por los damnificados está bueno, ¿no? Que se ponga el tema en agenda de vuelta y que ojalá pasen cosas. Corre por mí, ¿no? Pero ayer pusimos las cosas en su sitio. Pero y también da un poco de vergüenza de esto en Punta del Este. La reclusión de la señora de Vaso en Imperial es como una patada en los testículos a las personas que están presas. ¿Sabes por qué además? Porque descuenta pena. Claro. En ese apartamento, el día que le den la pena, la condena fija, Y va a descontar. descuenta de todos estos días que estuvo descansando en el apartamento. Es una patada en los testículos. 9 de la mañana.